Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el profesor Richard Wolff para hablar de algunos de los nuevos acontecimientos. Por supuesto, todo el mundo está hablando de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y tengo muchas ganas de conocer su perspectiva. Como siempre, gracias por volver al programa. Muy bien, mi emotion estar array Edinburgh. Renads. Me considero un poco nacionalista económico, en el sentido de que creo que la soberanía tecnológica y económica son requisitos previos para la soberanía política y la libertad. Así que me inspiro en personas como Alexander Hamilton, Friedrich List y Sergei Witte. Me pareció interesante que en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en la que todos se centran principalmente por su componente militar, haya en realidad un largo párrafo dedicado a Hamilton y sus planes económicos. Quizá la administración lo haya reinterpretado con cierta libertad, de maneras con las que no necesariamente estaría de acuerdo. Pero aún así, ¿qué opinas de esta nueva estrategia de seguridad nacional en términos de comercio y política internacional? Bueno, creo que lo es, y por supuesto las personas que lo escribieron no estarían de acuerdo con lo que estoy a punto de decir, pero creo que representa lo más parecido a una admisión por su parte de que el imperio estadounidense ha terminado, que el alcance global de ese imperio ha desaparecido para siempre, o al menos por el momento, y están intentando articular, y quieren articular, una estrategia con una connotación positiva sobre hacia dónde ir a partir de ahora, porque es carry viejas ideas, you sit here to with en este país, beslaut el torrent van moises, pordon raus mi days, el excepcional, el winneristem nedero, esto. The exceptional U.S., all of that, 12 ways of saying that there is 12 maneras de decir que hay algo permanente en una condición que no era en absoluto permanente. ¿Y a qué me refiero? Todo esto era provisional hasta finales de 1945. Se había expresado antes, pero no se creía, ni siquiera por parte de quienes lo expresaban. Sabían que eran promotores, sabían que eran animadores, y querían celebrar el crecimiento de Estados Unidos, sin duda. Pero convertirse en el imperio global, sustituir a los británicos, no creían que eso estuviera a su alcance, en absoluto, no en el fondo, cuando hablaban con sinceridad. En el final de la Segunda Guerra Mundial vio eso. The end of World War II changed that. That war was the spectacle. Esa guerra fue el espectáculo de la destrucción de todos los demás competidores concebibles de Estados Unidos. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, China, Rusia, todos se destruyeron entre sí. El único lugar que no destruyeron fue Estados Unidos. Ya sabes, aparte de Pearl Harbor al principio, y eso fue en Hawái, aquí no cayó ninguna bomba, no se destruyeron fábricas, no se volaron puentes, nada. Y en términos económicos, estábamos en la peor depresión del capitalismo desde 1929 hasta 1941. Lo que nos sacó de ella fue la guerra. La guerra tomó a millones de personas desempleadas. La mitad se puso el uniforme y se convirtió en el ejército, y la otra mitad consiguió trabajo fabricando los uniformes para el ejército. Así que, cuando terminó la guerra, los estadounidenses habían acumulado ingresos porque tenían trabajo. No podían gastarlos, ya que la producción estaba destinada al esfuerzo bélico. Así que se produjo un exceso de demanda, una escasez de oferta y una población hambrienta que había pasado por una década de depresión y luego por media década de guerra. No habían reemplazado las ventanas de sus casas, ni comprado un coche nuevo, ni nada parecido. Y ahora lo harían. Así que se produjo un estallido de crecimiento, y eso habría sido suficiente. Pero la combinación de ese auge en Estados Unidos durante los años 50 y 60 y la devastación de Europa dio lugar a acciones extraordinarias como el Plan Marshall. Give us even more jobs,
by lending Europe the money. Danos aún más empleos, prestando dinero a Europa para que pudiera comprar los productos estadounidenses que necesitaba para reconstruir sus economías, porque también habían sufrido la depresión, además de la guerra, que había sido directamente destructiva para ellos y sus pueblos. Podría mencionar que es importante comprender ese periodo de la historia estadounidense por otra razón. Arroja luz sobre el presente. Estados Unidos se fortaleció al librar una gran guerra que costó enormes recursos y apartó a decenas de millones de personas de sus trabajos habituales para incorporarlas al esfuerzo bélico. Pero de ello surgió una economía mucho más fuerte. Eso es lo que ha estado ocurriendo en Rusia desde principios de 2022. No debería sorprendernos. It shouldn't come as a surprise. If you understand the certain conditions, war can be. Si se comprenden ciertas condiciones, la guerra puede ser una oportunidad muy positiva para una economía. También puede ser lo contrario, pero en realidad no se trata de la guerra en sí, sino de las condiciones en las que y alrededor de las cuales ocurre una guerra. En cualquier caso, debería haber estado claro para todos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontraba en una posición muy excepcional. Todos los demás posibles competidores, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón, China, Rusia, estaban centrados en alcanzar a Estados Unidos, recuperarse de la guerra y restablecer sus posiciones globales. Los europeos aún conservaban sus colonias, mientras que los chinos y los rusos eran más bien los forasteros que tenían que demostrar, sin la ayuda del Plan Marshall ni de Occidente, que ellos también podían lograrlo. Bueno, la conclusión, como ahora sabemos, es que las personas que recibieron ayuda del Plan Marshall ahora se arrepienten, y las que no la recibieron les fue mucho mejor. Aquellos que confiaron en sí mismos, encabezados por los chinos, obtuvieron resultados mucho mejores. Recibir ayuda de Estados Unidos fue un beneficio a corto plazo, con un enorme coste a largo plazo. Pero el imperio ha empezado a disolverse, porque el resto del mundo tiene sus propias ideas sobre qué, cómo y dónde desarrollarse. No quieren seguir subvencionando a Estados Unidos mediante el uso global del dólar. No quieren subvencionar a Estados Unidos a través de todo el sistema del petróleo cotizado en dólares, creando ese fondo de dinero que se presta de nuevo a Estados Unidos para financiar su política exterior sin gravar a su propia población, que es lo que hemos estado haciendo en este país durante muchos años. Todo eso se ha acabado. Está terminando poco a poco. No es un acontecimiento catastrófico, pero esos pequeños cambios se han ido acumulando y han demostrado al ejército que incluso cuando lucha contra los países más pobres del mundo, Afganistán, Irak, Vietnam, estos son los más pobres entre los pobres. El poderosísimo Estados Unidos no puede derrotarlos. Esa es una lección de la que el ejército es muy consciente y de la que el resto del país empieza a hacerlo poco a poco, especialmente después de aquel documento publicado el 4 de diciembre. Lo dice bastante claro, no podemos dominar el mundo. Vamos a intentar ser preeminentes en este hemisferio, el hemisferio occidental. Ya sabes, aquella maravillosa declaración del acuerdo con el Imperio Británico en 1830, que dio origen a la llamada Doctrina Monroe, está siendo recuperada ahora, pero esta vez no como una afirmación de expansión por parte de Estados Unidos, sino como un intento de Estados Unidos de aferrarse al menos a la parte del mundo que una vez aspiró a controlar. Esto va a tener repercusiones en la política, la ideología, en todo en este país. Causará problemas indescriptibles en América Latina, de lo cual podemos hablar. Pero lo es, si puedo decirlo así. Y por supuesto, Glenn, siéntete libre de discrepar conmigo, pero la parte del mundo que literalmente ha sido arrojada bajo el autobús es Europa. Para Estados Unidos, Europa ahora solo resulta interesante como fuente de tributo. Y si no vas a darnos ese tributo, entonces preferiríamos que simplemente desaparecieras. Quédate ahí,
Conviértete en una parte del mundo conocida por el turismo o algo por el estilo, donde la gente pueda ir a ver culturas antiguas que solían ser muy importantes en el mundo, pero que ahora se están replegando en Francia o Noruega o donde sea. Norway or whatever the place is. But let you do more than that, but then you got to pay tribute. Te permitiremos hacer más que eso, pero entonces tendrás que rendir tributo. Tendrás que comprometerte, como hizo von der Leyen, a comprar gas natural licuado por valor de $700 mil millones a un precio 3 veces superior al que solías pagar por el petróleo y el gas rusos, debilitando así tu industria. Y como ella, comprometerte a invertir entre 700 y 800 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. El dinero recaudado en y por Europa se invertirá aquí. ¿Cómo vas a vender eso a los votantes de Europa? ¿Cómo, en el mundo? Os convertís en tributarios, como partes de la periferia del Imperio Romano o los confines del Imperio Otomano, pagando tributo. Y si no pagáis suficiente tributo, os castigaremos con un arancel o con otra cosa. ¿Es esto lo que van a hacer los europeos? Permítanme decirlo con toda claridad. Lo que hace ese documento es decirles a los europeos, aunque aún no puedan verlo, aunque aún no puedan oírlo, les dice, nosotros los estadounidenses ahora comprendemos la economía mundial y sus cambios, y vamos a intentar construir una alianza con Rusia y China. Vosotros, los europeos, probablemente pronto tendréis que tomar la misma decisión, y competiremos por los rusos y los chinos. Estamos en mejor posición para hacerlo que vosotros. Así que no pinta nada bien para vosotros. Me gusta lo que dijiste sobre el Plan Marshall como un beneficio a corto o medio plazo, porque la ventaja para países como Rusia o China es que Estados Unidos siempre los vio como adversarios. No puedes volverte demasiado dependiente de Estados Unidos, lo que significó que ellos buscaran su propia soberanía tecnológica y financiera. Desarrollaron su propia capacidad para reforzar su soberanía política en caso de que Estados Unidos fuera contra ellos. Pero los europeos siempre pensaron que Estados Unidos sería su mejor amigo para siempre. Adoptaron toda esta idea de que las alianzas se basan en valores en lugar de en intereses estratégicos. Y no creo que se dieran cuenta de que Occidente político, tal como ha existido, tiene una condición bastante singular. Quiero decir, en el mundo bipolar tenía sentido. Había que contener a la Unión Soviética. Incluso se vio que la competencia económica entre las potencias occidentales durante la Guerra Fría se redujo debido al objetivo superior de equilibrar a los soviéticos. En el mundo unipolar también tenía sentido. El imperialismo estadounidense necesita ciertos nodos, la Unión y Japón, y el interés de desmontados. Pero en el multipolar, ya no existe ninguna base de esta asociación. Y creo que tienes razón en que ahora la única manera de que puedan mantener a los estadounidenses en Europa es pagando tributo para ganarse el afecto de Estados Unidos. Pero cuanto más tributo den, yendo casi por definición en contra de su propio interés nacional, más débiles se vuelven, menos relevantes son. Y se percibe esta irrelevancia y casi desprecio por parte de Estados Unidos. Por supuesto, las estrategias de seguridad nacional, no hace falta repasarlas todas, son muy hostiles hacia Europa, incluso sugiriendo que algún cambio de régimen podría ser positivo, o al menos que deberían fomentar la oposición. Pero ha surgido otro argumento, o propuesta, que el G7 tampoco es ya realmente tan relevante. Quiero decir, estas ya no son las economías líderes, y la administración Trump ha sugerido, según los informes, que sería mejor reemplazarlo por un Core 5 o C5, que incluiría a Estados Unidos, China, India, Japón y Rusia. Y ni un solo país europeo, bueno, aparte de Rusia, está incluido en esa lista. Es algo bastante extraordinario. Ahora bien, soy un realista político,
Así que tiendo a pensar que las instituciones y este tipo de acuerdos deben reflejar la distribución real del poder internacional para ser estables. Sin embargo, esto augura un futuro muy negativo para Europa. Entonces, ¿cómo ves el futuro económico de Europa? Porque siempre me pregunto si soy demasiado belicista o demasiado pesimista en este tema. Well, Bueno, como de costumbre, al menos para mí, al final las fuerzas decisivas son internas, no externas. Creo que lo que ocurre ahora en Europa no es que los choques externos, por así decirlo, carezcan de importancia, sí la tienen. Por eso empecé diciendo que el documento de la semana pasada representa un momento conceptual muy profundo en nuestra cultura y que tendrá un impacto en los europeos. Pero pienso que todo depende de cómo se desarrolle la política europea internamente, de cuán comprometida esté la masa del pueblo europeo con los liderazgos que tiene ahora, con los partidos políticos que tiene ahora y con el capitalismo como sistema que tiene ahora, en un mundo que cambia tan rápido y de maneras que creo la mayoría de los europeos tarde o temprano se darán cuenta de que son muy peligrosas, especialmente para ellos. are very dangerous, particularly for them. It'll enhance the awareness. Esto aumentará la conciencia que necesitamos para hacer algunos cambios básicos. No van a alcanzar a las potencias existentes. Quiero decir, los alemanes están haciendo el movimiento más agresivo para militarizarse. El gran préstamo que está contrayendo Merz, la financiación del déficit fiscal para una expansión militar. En primer lugar, me pregunto por qué el resto de Europa no está preocupado por lo que ocurrirá cuando Alemania tenga un ejército inmenso y los demás no. Pero también sostendría que, dado el nivel de gasto que Rusia y China están destinando a modernizar sus fuerzas armadas, y dado el financiamiento de Estados Unidos para sus propias mejoras, los europeos, bueno, simplemente no pueden ponerse al día. The Europeans, well, they can't catch up. The only way they could work is if their military La única manera en que podrían hacerlo funcionar sería si su tecnología militar superara a la de Rusia, China y Estados Unidos. Eso es posible, pero poco probable. Ni siquiera es probable que los alemanes puedan arreglárselas sin comprar gran parte de los bienes militares intermedios y finales que forman parte de su expansión. No tienen la estructura industrial para hacerlo todo por sí mismos. Eso es lo que han perdido, lo que toda Europa ha perdido. Y eso no se supera de la noche a la mañana, lo que significa que gran parte de ese gasto en realidad se va a filtrar hacia otras partes del mundo que fabrican las cosas que van a necesitar. Así que veo esto avanzando a trompicones, intentando hacer lo que dicen que van a hacer, como algo muy poco probable que los lleve muy lejos. Y me temo que no veo en absoluto un movimiento hacia la unidad. Quiero decir, la forma en que Francia, Inglaterra y Alemania están presionando para usar los 200.000 millones en activos rusos en contra de los deseos de Hungría, Bélgica y varios otros, eso no parece una Europa unificada. Eso parece una Europa, ya sabes, que se está desmoronando. Y si siguen adelante con el plan de hacer que toda Europa sea responsable en caso de que ese dinero nunca se devuelva, lo cual dudo mucho, entonces vas a imponer el servicio de la deuda a quienes se opusieron al préstamo. Tal vez Europa pueda mantenerse unida pese a ese tipo de diferencias, pero no lo creo, especialmente con las otras presiones que tienen. Así que, finalmente, ¿podrías tener un gran avance si hubiera una reorganización drástica? Sí. Y en Europa existe la base socialista para imaginarlo. No estoy diciendo que pudieras hacerlo, sería muy improbable, desde luego, dado el panorama político actual allí, pero podría darte una situación completamente distinta si la producción se colectivizara de verdad, si las fábricas fueran propiedad y estuvieran gestionadas por los propios trabajadores. Podría seguir teniendo un programa militar y todo eso, pero sería un desafío para el mundo muy diferente de cualquier cosa que alguien haya previsto hasta ahora. Permíteme ser un poco dramático contigo. Sería como si Europa dijera, nunca nos tomamos el socialismo realmente en serio.
we never took socialism very seriously. What we did, we allowed socialist parties. Lo que hicimos fue permitir que los partidos socialistas funcionaran. Les permitimos ganar votos, formar gobiernos y regular una economía capitalista privada, un poco más, un poco menos, según el país. Pero lo que nunca hicimos fue hacer la revolución a nivel micro. Nunca cuestionamos que la empresa capitalista se gestionara como una autocracia jerárquica, que es lo que ocurre en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y no es tan diferente en el resto de Europa. Supongamos que eso cambiara. Supongamos que dijeras, somos socialistas, y observamos que en el volumen 1 del Capital, Marx no dice ni una palabra sobre lo público frente a lo privado. No es un tema que le interese. Él nunca escribió sobre ello. No era un tema. Ya sea que el empleador sea una persona privada o una agencia gubernamental, lo que importa, dijo Marx, es que se trata de un empleador en una relación de empleador y empleado con la gran mayoría. Supongamos que cuestionas eso. Entonces Europa podría decirle a China, estoy siendo dramático contigo, nosotros somos el verdadero socialismo. Tú eres quien duda en dar ese paso. Todavía tienes al Estado como dominante, al partido y al Estado como fuerzas dominantes. Tienes una mezcla del 50% estatal y 50% privada, pero tanto el sector privado como el estatal funcionan de la manera contra la que Marx, a quien reconoces como tu inspiración, se rebeló. Esas relaciones de producción eran lo que él rechazaba. Ahora bien, él no se dedicó a especular sobre cómo sería la alternativa. Él no creía en hacer eso, lo cual entiendo. Su trabajo era la crítica, pero la implicación de la crítica es lo que hicieron los comuneros en la Comuna de París en 1870, lo que hicieron los bolcheviques en 1917, y así sucesivamente, fue que luego crearon un capitalismo de Estado. Entendido. Puede que haya sido lo único que se podía hacer en ese momento. No estoy haciendo juicios a posteriori, no me interesa eso. No se puede alcanzar esa etapa que Marx tenía en mente hasta que las condiciones estén maduras. He aquí la pregunta interesante. ¿Es posible que el peligro irónico para Europa sea un catalizador que provoque preguntas sobre el cambio que permitirían a Europa saltarse lo que se ha hecho en China? No vas a conseguirlo con tecnología militar, ni con trenes rápidos o coches eléctricos. Es demasiado tarde. Pero en la reorganización de la empresa para cumplir la vieja idea socialista, Europa podría hacerlo. Y la pregunta es, ¿tendrán alguna vez la conciencia política de sí mismos para hacer ese esfuerzo? Si no la tienen, entonces creo que se enfrentan a un periodo cada vez más largo. Verás, si pensara que se trata solo de Trump, haría lo que sospecho que muchos europeos se dicen a sí mismos. No estará aquí dentro de 3 años, su mandato habrá terminado, y entonces volveremos a, ya sabes, Joe Biden o cosas por el estilo. Creo que eso es un error. Creo que estás viendo a la clase dirigente de este país perfectamente satisfecha con los esfuerzos que está haciendo el señor Trump. No lo dirían de la misma manera, él es muy brusco, directo, ignorante y grosero, pero no lo están deteniendo. Ni siquiera lo están deteniendo en lo de los barcos en el Caribe, que es asesinato puro y duro. No lo hacen. Y no oigo ningún apoyo significativo a Europa. El único ámbito en el que oigo simpatía hacia Europa aquí en el país es en la cuestión concreta de Ucrania. Sí hay un apoyo considerable dentro de Estados Unidos a la insistencia europea en mantener esa guerra, pero cada día es menor. Y en cierto momento desaparecerá del ámbito político porque no habrá suficiente gente que la impulse. Sí, no. Creo que esto también fue un error en la primera administración de Trump, la suposición de que todo volvería a ser como antes. Pero creo que siempre asumen que Trump es el problema principal, en lugar de un síntoma de uno más amplio. Porque también existía la idea de que, bueno, ¿cómo podría Trump retirarse del JCPOA con Irán? ¿O por qué iniciaría una guerra económica con China?
Pero una vez que Biden asumió el cargo, siguió las mismas políticas. Así que sí creo que la OTAN está más o menos acabada. Y por eso también me frustra un poco la incapacidad de Europa para adaptarse. Ya sabes, la decisión de volver a dividir Europa después de la Guerra Fría, ampliando la OTAN, fue, en esencia, el precio que tuvimos que pagar para mantener la posición dominante de Estados Unidos en Europa. Pero ahora que la OTAN está en declive y Estados Unidos quiere desvincularse de Europa, Europa tiene que diversificarse. Parece que ahora hay una oportunidad para corregir algunos de los errores que hemos cometido, como iniciar esta guerra fría con los rusos, por ejemplo. Pero ese es un argumento imposible de vender en Europa hoy en día. Simplemente ya no les importa. Incluso si Estados Unidos se marcha de Europa, ellos siguen queriendo luchar contra los rusos. No está claro cuál es el objetivo, ni por qué. Siempre oigo el argumento de que nos están atacando, haciendo guerra híbrida, que van a venir a por nosotros, pero nadie pregunta por qué. ¿Cuál sería exactamente su objetivo? Quiero decir, lo están intensificando todo. También están reconociendo el mundo multipolar, girando hacia el este. Pero quería preguntar sobre lo que mencionaste antes, Venezuela, porque ese es uno de los componentes de la estrategia económica o de seguridad nacional que genera ciertas preocupaciones. La doctrina Monroe se suponía que debía impedir que otras grandes potencias se establecieran, especialmente de forma militar o mediante colonias, en las Américas, en el hemisferio occidental. Pero esto es algo muy diferente. Se trata de que Estados Unidos domine prácticamente a todos los países. ¿Cómo interpretas esto? Y explica eso a algunas de las políticas actuales. Me refiero a la amenaza de invadir Venezuela, el argumento de que Colombia podría ser la siguiente, el intento de asfixiar a Cuba. Y ahora Trump incluso ha dicho que no descarta ataques en México si eso detuviera las drogas. ¿Es esto la doctrina Monroe convertida en militarismo y llevada al extremo? ¿Cómo lo interpretas? Creo que tiene muchas raíces. Sin duda está arraigado en la doctrina Monroe. Ellos mismos lo dicen, y es claramente parte de su forma de pensar. También creo que está arraigado en el tipo de amargura que surge cuando te ves obligado a reconocer que no puedes llevar a cabo el proyecto global que pretendías. Así que ahora te atrincheras, como decimos en inglés americano. Reduces, estrechas el área que vas a dominar, pero vas a mostrarle al mundo lo que significa la dominación. Lo hiciste verbalmente, voy a recuperar Panamá, o voy a quitarle Groenlandia a Dinamarca. Pero esas cosas son complicadas. Hay oposición que no habías previsto. Así que tienes que encontrar algo un poco más aceptable, especialmente para tu propia gente. Y la historia de la droga, maravilloso. La historia de la droga es tan falsa como un billete de $3, que no existe. Pero de esa manera es tan falso como combatir el antisemitismo en los campus. Había muy poco antisemitismo en nuestros campus, hace menos de 5 años, incluso menos hace 10 años. Si había un problema, no se abordaba con ninguna política. Ahora apenas hay un problema y se convierte en un acontecimiento enorme. Bueno, es evidente, podías hacer el trabajo que necesitabas hacer. Destruir el movimiento pro-palestino y anti-israelí en Estados Unidos, que sigue siendo fuerte pero era aún más fuerte, especialmente en los campus. Inventando una cruzada universitaria alternativa que no solo movilizara a los estudiantes en torno a un tema completamente distinto, sino que los movilizara contra los jóvenes que levantaban la bandera palestina y cosas por el estilo. Así que resultó muy conveniente. El narcotráfico o las narcolanchas es lo mismo, es una completa farsa. El país sufre una epidemia de heroína sintética y mata a 70 o 80 mil personas al año en este país. Muchos jóvenes, muchos de ellos hijos de adultos que votan por Trump, porque no tienen futuro, no tienen trabajo,
No hay nada que regrese. El sueño americano es completamente inalcanzable. Ahora tenemos este problema de falta de asequibilidad en Estados Unidos. El presidente anda por ahí hablando de la falta de asequibilidad. En el fondo, en este país estamos encogiéndonos, estamos cayendo. La guerra en Ucrania se está perdiendo. Y sí, se puede culpar a los europeos. Y sí, se puede culpar a Zelensky. Y ahora tenemos todos los días noticias de primera plana sobre la corrupción en torno al señor Zelensky. Claro, claro, claro. Around Mr. Zelensky. Sure, sure, sure. But it's a problem. And that problem is we can't. Pero es un problema. Y ese problema es que no podemos tener éxito militarmente. Necesitamos ganar algo. Y por eso es importante tener una guerra con Venezuela o Cuba. Y puede ser sangrienta. Ni siquiera sería tan malo, porque permitiría muchos cortejos fúnebres, y el presidente podría marchar detrás de los ataúdes de los soldados que, intentando ayudar a sus compañeros jóvenes a evitar las drogas, murieron en una selva de Venezuela. Todo esto se está intensificando. Así que en resumen, sí, creo que este es el comportamiento de un país al que se le ha negado su papel de imperio global, y que ahora está decidido a compensarlo, restableciendo agresivamente su dominio en América Latina. Reestablishing its dominance in Latin America. And I think you're seeing an initial. Y creo que lo que se está viendo es una reacción inicial de miedo. Y el miedo no es lo que uno podría pensar. El miedo es el de cada país latinoamericano con respecto a los demás, cuál se convertirá en el amigo de Estados Unidos y por tanto recibirá ayuda para destruir y derrocar a los que no son amigos de Estados Unidos. Y ese es el miedo. Junto a ese miedo, hasta ahora no expresado, y creo que es el sentimiento más fuerte, está la idea de que esto no puede suceder. Nosotros, América Latina, sufrimos la posición colonial en el siglo XIX. Empezamos con los españoles y los portugueses, allá por los siglos XV y XVI. Back in the 15th, 16th century. Then we had European colonialism, a little bit different. Luego tuvimos el colonialismo europeo, un poco diferente, colonialismos de asentamiento de varios tipos. En los siglos XVIII y especialmente XIX y XX, vivimos ahora en la era del anti- o postcolonialismo. Eso es muy poderoso, y no creo que Estados Unidos a largo plazo tenga éxito si se define como la negación. Sin embargo, creo que lo que van a hacer es llenar esa parte del mundo de muchas gasas, porque ese es el modelo. Israel y Palestina representan un colonialismo de asentamiento que llega 2 o 3 siglos demasiado tarde. Los británicos pudieron hacerlo en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y así sucesivamente. Canada, the United States, South Africa, and so on. But they could do it then. They can't do it. Israel is trying to do it Entonces, now. no pueden hacerlo ahora. Israel está intentando hacerlo ahora. Por eso esa gente nunca desaparecerá. No se sienten solos. Los bombardean todos los días, pero siguen allí. Tienen esta convicción. Al final lo conseguiremos. Puede que no vivamos y que nuestros hijos tengan un solo brazo y todo lo demás, pero nosotros somos el futuro, no Israel. E Israel intenta decirle a su gente, somos el futuro. Y la mayoría de los israelíes no lo creen. Hablé con un diplomático israelí no hace mucho, y lo único que pudo decirme fue, si caemos, nos llevamos al mundo entero con nosotros. Un concepto aterrador, pero uno que, según dijo, estaba claro y presente en su mente como miembro de la burocracia israelí. Member of the Israeli, bureaucracy. Yeah, that's a crazy way of looking at the world. Esa es una forma absurda de ver el mundo. Pero déjame hacerte una última pregunta sobre la doctrina Monroe, porque toda la suposición sería que, si Estados Unidos puede negociar con las otras grandes potencias para que se mantengan al margen, entonces Estados Unidos buscará dominar. Pero el problema de este enfoque es que ignora, o incluso rechaza, la capacidad de acción de los países de la región. Quiero decir, Brasil no es un país pequeño. La idea de que puedan ser intimidados para salir de los BRICS y alinearse ni siquiera tiene que implicar ataques directos a Brasil. Basta con la idea de bombardear Venezuela o amenazar a Colombia. Es decir, parece que esto podría alimentar mucho resentimiento en la región hacia Estados Unidos, lo que luego podría ser aprovechado por una gran potencia rival. Entonces, ¿cómo ves el futuro de América Latina? What do you see in the future of Latin America, though?
I see exactly that. I see exactly what you said. I think we are Veo exactamente I eso. don't know exactly what Veo exactamente lo que has dicho. have given Creo que ya lo estamos viendo. Venezuela. No sé exactamente qué les han dado los rusos y los chinos a Maduro en Venezuela, pero tengo entendido que hay barcos chinos, seguro, pero incluso rusos, en esas aguas también. Ha habido entregas de misiles. Quiero decir, no me sorprendería en absoluto que los estadounidenses desembarcaran y descubrieran un nivel de armamento en manos del ejército venezolano para el que no estaban preparados, ya sea porque no lo sabían, no podían creerlo o pensaban que era falso, o cualquier excusa que den. No, tienes toda la razón. Esos países, viendo lo que está en la agenda, dado el sur global, el anticolonialismo, el postcolonialismo, todo eso, van a buscar ayuda de Rusia, China y los BRICS, y la van a conseguir. And China and the BRICS, and they're going to get it. You can see it already. Look at the statistic. Over the last year, Ya se puede ver. Mira las estadísticas. Durante el último año, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 29%, pero sus exportaciones totales son mayores que el año pasado. ¿Sabes lo que eso significa? Significa, y no fue Europa la que lo explica, que las exportaciones de China a los BRICS, básicamente al resto del mundo, crecieron más de lo que disminuyeron sus exportaciones a Estados Unidos. Ahí está. Esa es la opción. La gente tiene que recordar que una de las cosas que Estados Unidos siempre ha hecho es usar sanciones y básicamente aterrorizar a un país sancionando sus bancos, sus exportaciones o importaciones para que tenga que cumplir. Ahora ya no. Ya no. Y por eso van a sentirse, con razón o sin ella, mucho más libres para ir y hacer otro acuerdo que eluda las sanciones. Eso significa que Estados Unidos tendrá que usar el ejército en todas partes. No puede hacerlo. No tiene el ejército necesario para ello. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Tendrá que establecer prioridades, tendrá que hacer un triaje. ¿Dónde va a luchar? ¿Va a luchar en algún lugar de la periferia de Europa, en Oriente Medio? ¿Tendrá que aumentar la ayuda a Israel? ¿Tendrá un conflicto en Taiwán y combatirá en Venezuela? Está haciendo demasiado. Y, por cierto, ese es el problema típico de un imperio que muere, la sobreextensión. No puede hacer lo que es necesario para mantener el imperio en marcha. Así que lo intenta, se debilita, y esa debilidad es aprovechada por un competidor o por una colonia rebelde. Y entonces tienen que volver a luchar. Y estamos en esa situación. Yeah, this is always the problem with Este es siempre el problema con las sanciones excesivas durante un periodo prolongado. El resto del mundo deja de utilizar tus tecnologías y tus industrias. Se desvinculan de tus cadenas de suministro, encuentran nuevos corredores de transporte, desarrollan nuevos bancos de desarrollo, utilizan sus propias monedas, sus propios sistemas de pago, seguros y bolsas de materias primas. Quiero decir, todo puede ser reemplazado si la dependencia económica se convierte en un arma. Este es el problema, supongo, de las hegemonías en declive. Y creo que los europeos, por supuesto, también han cometido algunos grandes errores. De nuevo, podríamos haber hablado largo y tendido sobre esto, robar los activos rusos, pero la idea de que realmente vayan a establecer una norma que exija uniformidad para liberar el dinero, no hay ninguna posibilidad. En el futuro, ya sabes, Estonia no va a permitir que se devuelvan cientos de miles de millones a Rusia. Quiero decir, esto es simplemente no. Es completamente una locura que realmente estén siguiendo este camino. ¿Quién en su sano juicio permitiría que alguno de sus fondos soberanos pasara por Euroclear otra vez en el futuro? Pero no, creo que... Creo que no es un gran salto. Mira, yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York. Una de las calles principales de Nueva York se llama la Quinta Avenida. Es una zona comercial muy popular y muy cara. Es famosa. Si caminas por la Quinta Avenida por la tarde, la mayoría de las ventanas de los edificios altos a ambos lados de la calle están oscuras. Así que aquí estamos, de noche, pero no hay nadie en estos apartamentos. Algunos están iluminados, pero la mayoría no. Y el agente inmobiliario te explicará que todo esto es dinero extranjero.
this is all foreign money. They buy an apartment here because it's a Compran un apartamento aquí porque es una forma segura de aparcar el dinero si eres una persona rica de Malasia o de, ya sabes, Togo o de Panamá. Da igual. Compras un apartamento, ves cómo su valor aumenta y es un lugar maravilloso. Tu gobierno no puede tocarlo. Nadie que te moleste por tus bienes puede tocarlo. Tus hijos pueden venir a Nueva York 1 o 2 veces al año de compras y quedarse en el apartamento porque se limpia cada mes. Bien, todos esos se están vendiendo ahora. Esas personas adineradas se han dado cuenta de que, si se pueden convertir los fondos soberanos en un arma, ¿quién va a controlar cuándo deja de ser legal que un extranjero posea un apartamento en Nueva York? when it becomes no longer legal for a foreigner to own an apartment in New York. It takes a very short time for the government of New York. El gobierno de Nueva York tarda muy poco en hacer algo así. Ya no puedes estar expuesto aquí. No puedes estar expuesto a Europa, desde luego, pero tampoco puedes estar expuesto aquí como antes. Puede que no te deshagas de todo aquí, pero vas a reducir tus gastos en Estados Unidos y conseguir otro apartamento en París, o en Londres, o en Roma, o en Nueva Delhi, o en Sao Paulo, porque no te queda otra. Ya no hay ningún hegemón. Se acabó. Ahora es cuestión de cuánto tarda cada clase de activo en escapar. Y estamos en ese punto. Ya hemos llegado. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Y sí, espero volver contigo sobre esto. Los cambios económicos actuales son realmente extraordinarios. Estás viendo en semanas lo que antes ocurría en años. Así es, y estaba a punto de decírtelo. Las cosas están ocurriendo muy rápido aquí, así que supongo que hablaremos de nuevo muy pronto. Lo espero con ganas. Muy bien, adiós. All right, bye-bye.